Aplicación de la derivada. En la aplicación de derivada, más que todo vamos a ver algunos puntos como tenemos acá. Teoremas de valor medio, teorema de Rolle, regla de L'Hopital, la fórmula de Taylor, la diferencial, máximos y mínimos, puntos críticos, aplicación a gráficas de funciones, ¿no? Ya, entonces la mayor parte nos vamos a concentrar en máximos y mínimos, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Vamos yendo por el primer caso, ¿no? El teorema de valor medio, ¿no? Ya, en el cálculo diferencial, dice, ¿no? Cuando se habla de diferenciales, ¿no? Eh, Se refiere a las derivadas, ¿no? No nos olvidemos que al principio hemos trabajado con las deltas, ¿no? Cuando hemos definido la derivada, teníamos delta X y delta Y. Y estos deltas son incrementos, hemos dicho, ¿no? En algún momento esto había de esta forma, ¿no? X menos delta X, ¿no? Es de una f de X, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que existe, ¿no? Son pequeños números que varían, ¿no? Entonces, de ahí viene este nombre, cálculo diferencial. Y el otro sería cálculo integral, ¿no? El siguiente tema que vamos a ver es, ¿no? Derivadas y integrales, ¿no? De ahí viene. Entonces, el teorema de valor medio, acá trabajamos con intervalos, ¿no? Acá tenemos un intervalo cerrado y además tenemos que derivar, dice, ¿no? Hay que derivar la función en un intervalo abierto, dice acá, ¿no? Entonces vamos a utilizar los intervalos y la fórmula que se aplica es esta, ¿sí? Esta es la fórmula general que se aplica en teorema de valor medio. Bueno, en resumen consiste en encontrar, este es el punto A, ¿sí? El primer intervalo y el otro punto B, ¿ya? Entonces, la cuestión es, acá nos dice, debe existir al menos un punto C en el intervalo abierto, dice acá, ¿no? Entonces, como dice valor medio, entre A y B tiene que haber un punto C, dice, ¿no? Estaría acá, ¿sí? Eso nos dice. Entonces, en los dos puntos A y B pasa la recta acá, lo que es la recta secante, ¿no? También conocido como, acá dice, es paralela a la cuerda, dice, ¿no? Entonces, también es otro nombre lleva, ¿no? La cuerda, dice, ¿no? Y la recta tangente, aquí está, también en el que la tangente sea paralela a la cuerda, ¿no? Entonces, esto es la recta tangente, ¿sí? La recta tangente. Y esa recta tangente justamente pasa por el punto medio, por el punto C, ¿no? Entonces, hay que verificar nomás en este caso, ¿no? Aplicando esta fórmula nada más. A ver, vamos a ver con un ejemplo. Acá yo tengo lo que es la fórmula general acá anotado. Acá me dice, ¿no? Demostrar que para f de x, ¿no? X al cuadrado menos 4 en el intervalo cerrado, menos 1, 3, existe un valor C en ese intervalo que pertenece a ese intervalo abierto, dice, ¿no? O sea, este punto C es el objetivo para encontrar, ¿no? No sé cuánto será, ¿no? Eso vamos a encontrar ahora, ¿no? Y además me dice que está en el intervalo abierto. Entonces no puede ser menos 1, tampoco puede ser el 3, dice, ¿no? Eso dice lo que es el abierto, ¿no? Eso ya hemos visto en ecuaciones, ¿sí? Abierto, cerrado, ¿no? Ya. Entonces, como ya tengo acá estos puntos, simplemente en este caso, para nuestro caso, esto va a ser la X y esto va a ser la Y, ¿sí? O como estamos trabajando con A y B, entonces esto va a ser la A y el otro la B. Entonces, acá, ¿qué necesitamos? Según nuestra fórmula debemos encontrar, ¿no? Yo necesito lo que es el f de B y el f de A, ¿sí? Y B menos A, exacto, ¿no? Y además necesito la derivada de la función en función del punto C, que no conocemos. Entonces, primeramente encontramos lo que es el f de A, que sería esta, ¿sí? F de A vale menos 1. Reemplazamos a la función original, ¿no? A la f de x, ¿no? Reemplazando tenemos acá, me da un valor de menos 3. ¿Sí? Me da valor de menos 3, el f de A. Yo ya tengo el f de A, ¿cuánto vale? Ya sé cuánto vale, ¿no? Luego vamos por el f de B. El B vale 3, ¿no? 3, entonces reemplazamos la función original acá,
3 al cuadrado menos 4. Hemos encontrado un punto 5. ¿Sí? Entonces, eh, A y B, en este caso, con estos puntos encontrados, ya se forma otro punto. Entonces, este va a ser el otro punto. Cuando el x vale menos 1, dicen, cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Este menos 3 anotamos acá. ¿Sí? Porque hemos encontrado. No se olviden que el f de x, nosotros hemos trabajado, es igual que la y es igual a f de x, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, eh, acá el valor de y sería en este caso menos 3, ¿no? Estamos formando otro punto acá, a partir del punto ahí, ¿ven? ¿No? Entonces, acá lo propio del f de b, ¿no? F de b, hemos encontrado el 5. ¿Ya? ¿Para qué punto era? Para el 3, ¿no? Para el punto B. Entonces acá va a ser el 3 a la X y la 5 ya va a ser la Y. Acá lo propio. ¿Sí? X y Y. Entonces eso es el primer paso que se hace, ¿no? Formar otro punto, ¿no? A partir de puntos A y B, ¿no? Ya tenemos ese punto. Ahora, estos puntos están en la gráfica acá abajo, mira. El punto A es menos 1, menos 3, que es el nuevo punto que hemos encontrado. Punto 1. Y el otro punto 2 es 3 y 5. O sea, 3 y 5 está acá arriba, ¿no? Punto B, 3,5. Entonces, eso hemos encontrado con estos dos primeros valores, ¿no? Entonces, ya tenemos lo que es el f de A, el f de B. Ahora, lo que nos falta es la derivada en el punto C, ¿no? La derivada en el punto C. Entonces, vamos a derivar la ecuación, ¿no? La primera derivada vamos a encontrar acá. ¿Sí? De x al cuadrado menos 4 va a ser 2x, ¿no? Nada más que 2x, o sea, ¿no? Y ese mismo 2x, la derivada, hemos visto en el anterior punto, es igual a la pendiente, ¿no? A la m, ¿sí? Y como me dice acá, ¿no? El punto medio, entonces, ¿cómo voy a obtener el punto medio, ¿no? Entonces, acá yo tengo que intercambiar la variable x, ¿no? La asignamos a lo que es la c. ¿Cómo se asigna esto? ¿Está bien? ¿A este lado o a este lado es? Así, ¿no ve? Sin programación se asigna de esa forma, si no me equivoco, ¿no? Entonces, a la X estamos asignando la C, o sea, estamos intercambiando de variable. ¿Por qué me dice acá? Derivada en el punto C. Entonces, acá lo estoy haciendo eso, ¿no? En vez de la X, lo estoy anotando lo que es la C, ¿sí? Ya tengo lo que es el f de o la derivada de eh, primera derivada en el punto C, ¿no? Que es 2C. Lo mismo que ese 2x, ¿no? Entonces 2C. Hasta ahí ya tengo la derivada, ya tengo todita acá, ¿no? Una vez hecho eso, ya podemos reemplazar a esta fórmula, ¿no? Vamos a reemplazar ahora la fórmula. Esta es la fórmula general hasta acá, ¿sí? Entonces yo voy a reemplazar a la segunda parte, ¿no? Ya esta parte voy a reemplazar, ¿no? El f de 3, bueno, en este caso, ¿cómo sería? Sí, está bien. Mm, ya, esto es así, ¿no? Eh, f de b, dice, ¿no? F de b. F de b, ¿cuánto hemos encontrado? 5. ¿Qué sería acá? ¿Sí? El f de b, 5. Luego dice el f de a menos el f de a. El f de a es menos 3. Ahí, menos, dice, ¿no? El signo de la fórmula es esta, ¿no? Entre paréntesis, su valor de menos 3. Este menos 3 va acá. En pocas palabras dice eso, ¿no? Y acá abajo, ¿no? Aquí, este era menos 1, ¿no? Aquí está mal. Este es menos 1. Ahora sí, ¿no? Entonces, en abajo dice B menos A. Ya, B, ¿cuánto vale? 3, ¿no? 3 menos A, ¿cuánto vale? Menos 1. Entre paréntesis utilizamos menos 1. Menos por menos, positivo. 3 más 1, 4. Acá, ¿no? Menos por menos, positivo. 5 más 3 va a ser 8, ¿no? 8 cuartos, ¿no? 8 dividido entre 4 va a ser 2. Entonces ya tengo la segunda parte de esta parte de la igualdad, ¿no? La segunda parte había sido 2.
Vamos por el primero, ¿no? Eh, el punto, no se sabe el punto C, ¿no? Entonces, a partir de, como ya hemos encontrado, o sea, todo esto vale, o sea, toda esta segunda parte hemos encontrado dos, que sería esta, ¿sí? Y la derivada de f de c había sido 2c, que hemos encontrado más antes, ¿no? Acá está. Entonces acá estamos comparando 2c y es igual a 2, o sea, esta misma fórmula sería, ¿no? Se reduce a eso, ¿no? La primera derivada de c es 2c y la segunda expresión, ¿no? Esta fracción, hemos encontrado que es 2. Una vez hecho eso, acá recién yo puedo despejar lo que es la c, ¿sí? Despejamos la c y la c había sido 1. Es el punto medio en este caso, ¿no? Ya, entonces este uno para mí va a ser la X, ¿no? Porque no nos olvidemos que acá hemos intercambiado la X por la C. Entonces decir que va a ser esto, X es igual a uno va a ser para mí. ¿Sí? Entonces ya tengo otro punto acá. En X sería esto, ¿no? X1. O sea, este uno se va a repetir ahí. Ahora este menos 3 de dónde sale, ¿no? No es este punto menos 3 que estamos viendo acá arriba, ¿no? No es ese menos 3. Entonces, para encontrar el otro punto, su otro valor de la y, porque esto va a ser la y, ¿no? Lo que se hace es lo siguiente, como ya tenemos lo que la c es 1, vamos a reemplazar a la función original. 1, la función original va a ser esta, ¿no? 1 al cuadrado menos 4. Entonces acá obtenemos menos 4, 1 al cuadrado menos 3. Este 3 recién lo notamos acá, ¿sí? Este es el punto C. ¿Ya? A la función original estamos reemplazando, ¿no? De ahí viene este punto, menos 3. Pareciera que este es igual que este, ¿no? Menos 3 acá en el FDA hemos encontrado menos 3. No es ese menos 3, sino que es otro, ¿no? Entonces, reemplazando la función original obtenemos el segundo punto. Entonces, este es el punto medio, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos ubicando este punto en x1 en y menos 3, dice, ¿no? En x1 que está acá. O sea, esto es el intervalo A, el intervalo B, y este es el punto medio C. C es 1, hemos encontrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y hemos encontrado el punto C, pero no se sabe dónde está en el Y. Entonces es menos 3, ¿no? Acá está, menos 3, ¿sí? Entonces es el punto medio, y por ese punto pasa la recta tangente. Acá está, ¿no? ¿Sí? Y la otra recta del punto A y B era la recta secante, ¿no? Y fíjense acá, tiene que ser paralela, dice, ¿no ve? Según la teoría, dice, tiene que ser paralela la recta tangente a esta recta secante. ¿Ya? Entonces, este punto, el único punto es, bueno, tal vez nosotros podemos trazar en forma horizontal, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos estos dos puntos en la recta secante. Debe ser paralela, dice, ¿no ve? Sí, esta recta tangente tiene que ser paralela a esta, dice, ¿no? Y por eso está así, de esa forma la recta tangente. ¿Está bien? Entonces, nada más y nada más que acá estamos verificando la función si cumple el teorema de valor medio o se aplica, ¿no? En caso de que el punto medio no hubiera, ¿no? O puede ser acá el menos uno o 3, ¿no? En esos lugares puede salir, ¿no? Entonces decimos que no cumple el teorema de valor medio, ¿no? Lo contrario, ¿no? En ese caso se cumple. ¿Está bien? A ver, este un último ejemplo más veremos. Y con esto va a estar un poquito ya más claro. Acá ya tengo la función, ¿no? Menos x al cuadrado dividido entre 4 más x más 4, ¿no? Me dicen el intervalo cerrado, menos 2 y 4. Entonces, A y B. Dibuja la recta secante, dice, ¿no? Que pasa por los puntos A, punto B, ¿no? Acá me está diciendo que grafique la recta secante, ¿no? Ya como ya tengo el punto A, debo encontrar el f de ese punto, ¿no? Para obtener el punto B o el punto Y en ese caso, ¿no? Para el punto B haga lo mismo. Entonces en el anterior igualitas, ¿no? O sea, implícitamente acá nosotros hemos encontrado estos puntos, ¿no? Sí, acá está menos 3, ¿no?
Con eso hemos formado otro punto, ¿no? Eso está acá, ¿vale? Bien, ¿no? Entonces, punto A y B. Acá está. ¿Y cómo formamos, no? Este es el punto F de A y esto es el F de B. ¿No? A través de eso, reemplazando con este valor que tenemos, hemos encontrado hasta acá es el ¿no? El resultado para ambos. Y como ya tenemos el punto, el -2, este 1 anotamos acá. Saca lo propio. Aquí igualito van a salir 4, 4, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos acá lo que me está pidiendo punto A y punto B, que este sería el punto A y este sería el punto B, ¿sí? Y en la gráfica está acá, ¿no? Punto A -2, 1 y el punto B es 4, 4, ¿no? ¿Está bien? Eso me dice, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Entonces acá no observe que tiene que haber un punto seña. Esto es una regla, ¿no? Que debe cumplirse, ¿no? Tiene que estar entre este intervalo abierto, ¿no? No puede ser -2, tampoco puede ser 4, ¿no? Porque abierto significa eso, ¿no? No incluye ese punto, ¿no? Y la recta tangente es paralela a la recta secante. ¿No? Acá ya está clarito, ¿no? Entonces, esto es la recta secante, como hemos mencionado, es de esa forma, ¿ya? Y para encontrar la recta tangente, tenemos que aplicar la fórmula y acá derivando, ¿no? La primera derivada encontramos acá, ¿no? 2x sobre 4 más derivada de x es 1, derivada de 4 es 0. Entonces me va a quedar nada más y nada más que la derivada es esta, ¿no? Y la primera derivada además es igual a la pendiente, ¿no? Entonces acá estabas haciendo el intercambio de x a la c, ¿no? Entonces, en función de la c ya escribimos acá, ¿no? Y además acá se ha simplificado, ¿no? A 2 entre 4. Bueno, simplificamos esto con esto. Acá me va a quedar 2, acá me va a quedar 1. Entonces acá un medio, ¿sí? Listo. Entonces ya tengo lo que es la primera o derivada en el punto C, ¿sí? Ahora, como ya tengo el f de A y la f de B, acá reemplazamos, ¿no? ¿Sí? Eh, el f de B es esto, ¿no? F de B y esto es el f de A, ¿sí? Como ya tenemos los resultados acá, el f de B vale 4, ¿sí? Este 4 que estaría acá. Y el f de A, que sería 1, ¿no? Acá arriba está, ¿no? 1, ¿ya? Y acá abajo lo propio, ¿no? B menos A, B vale 4 pero menos, el A vale -2, ¿no? Menos por menos, positivo, 4 más 2, 6 va a ser acá, ¿no? 4 menos 1 va a ser 3, 3 sextos, acá las terceras va a ser de esta forma, un medio. Entonces ya tengo la segunda parte de la igualdad, ¿no? ¿Sí? O sea, esta parte ya tengo. Lo que me falta es esto, ¿no? Además, la derivada de f de c ya tenemos acá, está acá. Entonces, lo que estamos haciendo es igualar esto, ¿no? El derivada de f en el punto C, igualamos a lo que es esta fracción, ¿no? F de B menos F de A sobre B menos A, que el resultado es un medio. ¿Sí? De esa forma igualamos. Entonces, una vez hecho eso acá, ya hacemos las operaciones, ¿no? Este uno que está sumando pasa al otro lado a restar. Me va a quedar C medios, ¿no? ¿Sí? Acá está menos C medios igual a, bueno, acá ya se ha hecho las operaciones, que es menos un medio, ¿no? Menos C es igual a -1. Entonces acá este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces acá va a ser 2 entre 2, por eso acá me sale -1. Y recordemos que negativo no hay que evitar, se me ha dicho, ¿no? En la variable. Multiplicamos por -1 para obtener lo que es el C positivo. ¿Sí? Listo, ya hemos en contra del punto medio. Ya tengo acá, este es el punto A, ¿no? En la gráfica, el punto B, y este es el punto C. Ya tengo el punto medio, que es 1, ¿sí? Pero no sé en la Y cuánto será, no, no se sabe, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos hecho es lo siguiente, hemos dicho, ¿no? Acá f de 1 va a ser acá, f de 1. A la función original tenemos que reemplazar, ¿no? 1 al cuadrado es un cuarto más 1 más 4, ¿no? Acá haciendo las operaciones, acá, claro, me va a salir un decimal, ¿no? A ver, vamos a hacer acá, menos un cuarto, que es 1 más 4 va a ser 5, ¿no? Más 5. Vamos a hacer esto, ¿no? Entonces igual a
como un denominador vamos a obtener acá. 4 entre 4 va a ser 1. Entonces 1 menos 1 se mantiene. 4 dividido entre 1 es 4. 4 por 5, 20, ¿no? Más 20 sería acá, ¿no? 20 menos 1 va a ser 19, ¿no? 19 sobre 4 avos, ¿no? 19 sobre 4. Entonces, la división entre, a ver, sáquenlo esto, me va a dar 4,75. ¿Sí? Entonces, este es otro punto, ya hemos encontrado, ¿no? Entonces, esto va a ser, me presenta, el primer valor siempre va a ser la X, ¿no? El segundo siempre va a ser la Y. Entonces, ubicamos, ¿no? Como ya tengo la X en 1, en Y tengo 4,75, estaría acá arriba, este punto. Sí, por acá tengo el 4,75 en Y, ¿no? Entonces, este es el punto donde pasa la recta tangente. Y además me dice que tiene que ser paralela al eje de la secante, ¿no? A la recta secante. Entonces, ubicamos el punto y trazamos paralelamente a la recta secante. ¿Sí? De esa forma trabajamos, ¿no? No es nada complicado, ¿no? Listo. Entonces, con esos dos ejemplos yo creo que ya está claro, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver otro luego, es lo que es el teorema de Rolle, dice, ¿no? De Rolle. Entonces, en este caso, y esta es ya más simple, ¿ya? Más sencilla que la anterior, ¿ya? El único requisito que debe, como la condición que debe cumplir es esto, ¿no? Si la función f de x continua es el intervalo cerrado y si es derivable en el intervalo abierto, ¿no? Si cumple, el f de a es igual a f de b y al mismo tiempo tiene que ser igual a cero, dice acá. Entonces esto debe cumplir, nada más y nada menos que debe cumplirse esta. Si no cumple esto, entonces no se aplica lo que es la teorema de Rolle. Entonces existe el punto C acá. Igual existe un punto C tal que pertenece en el intervalo abierto A y B. ¿Sí? Y la primera derivada en el punto C me tiene que dar cero, dice. ¿No? Entonces son dos condiciones. Ahora, si la función es igual a cero, me dice, ¿no? Es un caso excepcional, dice, ¿no? Acá ya entra, ¿no? Si f de x es mayor a cero, entonces el punto C va a ser mínimo. Si el f de x es menor a cero, entonces punto C va a ser el máximo, ¿no? Entonces acá ya estamos mencionando lo que son mínimos y máximos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Este punto que estamos viendo acá de la función parabólica, este punto es el máximo. Este punto, ¿sí? Punto máximo es esto. ¿Ya? Y lo contrario es el mínimo, ¿no? Si la función fuera acá, hacia abajo así, este punto va a ser el mínimo. A eso se refiere, ¿no? Pero esto vamos a ver con más detalle, más adelante vamos a ver los máximos y mínimos. ¿Ya? Entonces, esta es la más sencilla. eh, es súper sencilla, ¿no? A ver, mira, verificar el cumplimiento de teorema de Rolle, ¿no? Esta función acá ya me está dando lo que es el intervalo cerrado, ¿no? Lo que es el A y B. Entonces, lo que se hace es agarramos el f de A, ¿no? Acá es el f de A, acá es el f de B, ¿no? Como siempre lo hacíamos, ¿no? F de A vale 1 acá, ¿no? ¿Sí? 1. Entonces, reemplazamos reemplazo directo, acá me da 0. F de B reemplazamos acá, me da 0. ¿No? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Acá el F de A es igual a F de B, estaríamos acá, ¿no ve? Esta es la regla, ¿no? Entonces, esto es 0, es igual a 0, ¿no? Se cumple, ¿no? La primera condición ya cumple, ¿sí? Entonces, por lo tanto, existirá la C tal que la derivada en ese punto tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar la derivada, ¿ya? Acá está la fórmula, me dice, mira. eh, Cuando se cumple esta condición, hasta acá ya hemos llegado, dice, entonces existe el C tal que pertenece a esta, dice, ¿no? Además, esta derivada tienes que igualar a cero, me dice. Entonces, esta derivada tengo que igualar a cero, dice, ¿no? Entonces, la primera derivada ya vamos a encontrar acá. La derivada de la función que donde estamos acá, menos 2x al cuadrado,
menos x al cuadrado más 6x, ¿no? Menos 5. Derivada de x al cuadrado va a ser 2x, ¿no? Menos 2x más derivada de 6x va a ser simplemente 6. Derivada de 5 es 0, ¿no? Entonces este ya hemos encontrado y igualamos a 0, ¿sí? Una vez igualado a 0 acá, vamos a encontrar el valor de x, ¿no? Vamos a despejar la x y la misma x se va a convertir en la c, en el punto medio, ¿sí? Entonces acá yo tengo, a ver, vamos a ubicar acá, el punto A es el 1, ¿no? Punto A, este es el punto B. Punto C sería este, ¿no? Hemos encontrado 3. Entonces ya tengo el 3, el punto C, pero no se sabe el otro punto en el I, no sé cuánto será, ¿no? Entonces vamos a encontrar la función original, como la hemos hecho anterior. Reemplazamos a la función original, ¿no? Con este valor de 3. 3 al cuadrado menos 6 por 3 menos 5. Todo eso me está dando un valor 4. Entonces acá yo voy a formar el punto medio. Otro punto con este 3 que está acá y con este 4 que sería la Y. Esta es la X3 y este 4 es la Y, ¿no? XY. Entonces acá, una vez encontrado el 3, ya tengo el 4 a veces, ¿no? Entonces 3, subo arriba, pasa por acá. Y fíjense acá, como no tengo la recta secante, pero acá el eje de las X está en ese punto, mira, en el punto 1 y el punto 5, ¿sí? Entonces trazamos a la paralela al eje de las X, ¿sí? Paralela. Como no tengo otra recta que está diagonal, ¿no? Entonces, con el eje de las X paralelamente, ¿no? ¿Está bien? Ahora, hemos hecho anterior acá, a este punto cero, ¿qué significa? Pues acá, a partir de acá, formamos el primer punto para el X1, acá está X1, y para la Y va a ser cero, ¿no ve? Esto es la Y, ¿no? En resumen. El punto 2 va a ser para valor 5, para valor 5. La Y también va a ser cero. Por eso acá está el punto A, 1, 0, y el otro 5, 0. ¿Sí? Eso significa acá. ¿Sí? En el anterior hemos visto igual, ¿no? Claro, acá teníamos otro valor, ¿no ve? Pero en este caso es 0, 0. Y por eso está la recta secante, es la misma recta de las X, ¿no? ¿Está bien? Listo, como no es tan complicado, es suficiente con este ejemplo, ¿no? Y luego de eso viene otro teorema, eh, teorema de Cauchy, valor medio generalizado, dice acá, ¿sí? ¿No? Entonces la misma, o sea, esta fórmula es conocida, el numerador, fíjense acá, ¿no? El f de c teníamos el f de b menos f de a, ¿sí? Hasta ahí es conocido. Pero en este caso ya trabajamos con dos funciones, ¿no? Aparece lo que es la g de c, g de b y de g de a. Sí, es la misma fórmula, ¿no? Esto ya un poco generalizado, dice acá. Entonces acá lo mismo, ¿no? En el intervalo cerrado, existe otro punto en el intervalo abierto, todo eso, ¿no? Y además debe cumplir ciertas condiciones, ¿no? El g de b y g de a tienen que ser diferentes. También la derivada de g de c tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué? Si tenemos acá abajo cero, división entre cero vamos a tener, ¿no? Y por eso es las restricciones. Entonces acá tenemos, vamos a trabajar con dos funciones, ¿no? F de x, que es todo esto, hasta acá, ¿sí? Y la g de x es hasta acá, o sea, todo esto, ¿no? Trabajamos con dos funciones. Entonces, como tenemos dos funciones, me dice acá, verifique el teorema de Cauchy en el intervalo. Acá me está dándole los intervalos A y B, ¿sí? Me está dando eso. Entonces, como nos fijamos en la fórmula, ¿no? ¿Qué necesito para encontrarlo, ¿no? Esos puntos. Yo necesito acá el f de b, f de a, g de b y g de a. Además, necesito las derivadas de ambas funciones, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar lo que es el f de a, el f de b, entonces g de a y la g de b, ¿no? ¿Sí? Entonces, reemplazamos con estos puntos que tenemos acá, a y b. Para el 1, f de a me está dando 2. Para el punto b, 4, reemplazando la función.
f de x, en este caso estamos hablando, ¿no? Me da 11. Lo propio para la función g. Acá está la función g, que sería x al cubo menos 7x al cuadrado más 20x menos 5, ¿no? No se confunde con la primera función para los cuatro, ¿no? Son funciones diferentes, ¿no? Entonces, todo esto estaríamos trabajando con esto, ¿sí? Y todo esto trabajamos con f de x. Ya, entonces acá tenemos los valores acá 9 y 27, ¿no? Entonces comparamos acá, ¿no? G de B es diferente de G de A, es decir, ¿no? 9 es diferente de 27, sí, cumple. Y la derivada, esto todavía no vamos a verificar, ¿no? Entonces, primeramente hemos verificado, pero nos faltaría esto verificar, ¿no? Entonces, vamos a continuar acá. Y lo estoy copiando acá, tal como está lo que hemos encontrado, el f de A, f de B, que es 2, 11, 9, 27, ¿no? Una vez hecho eso, tenemos que encontrar las derivadas, ¿no? Derivada de f de x y la g de x, ¿no? La primera derivada es esta, de la primera de la g, ¿no? De ambas derivadas, ¿no? Porque necesitamos eso acá, derivada de f y derivada de g, ¿no? Eso es. Entonces, como ya tenemos acá las derivadas, podemos reemplazar, ¿no? Por lo menos encontrar la segunda parte de la igualdad, ¿no? Sí, esto vamos a encontrar, ¿no? Reemplazando acá. F de B es 11, ¿no? 11 menos F de A, ¿no? 11 menos 2, que estaría acá. Luego dice G de B. G de B es el 27 menos G de A, que sería 9, ¿sí? Reemplazamos eso, tenemos un medio, ¿sí? Y la otra parte mantenemos tal como está, ¿no? O sea, estamos encontrando su valor de esta segunda igualdad, ¿no? El segundo miembro. Ya, entonces como lo hemos hecho anteriormente acá, la X vamos a cambiarlo por la C. Entonces, a las primeras derivadas introducimos lo que es la C, porque necesito que esté en función de C, ya no en función de X, ¿no? Según mi fórmula me pide eso, ¿no? Entonces, hacemos el intercambio. Acá dice 2x menos 2, entonces acá 2c menos 2, ¿no? En vez de la X anotamos lo que es la C en ambas funciones, ¿no? Listo. Una vez hecho eso, reemplazamos acá. Y ya tenemos acá el f de c es 12 menos 2, ¿no? Está acá arriba, lo estoy anotando. Y por abajo dice el g de c, dice, ¿no? 3c al cuadrado menos 14c más 20. Todo es igual a un medio. Entonces, esta es la fórmula general que estamos manejando. Ya está reemplazado con sus valores equivalentes, ¿no? Esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Ahora, de acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Eh, Si va a pasar al otro lado esto, va a ser con negativo, ¿no? Menos, igualamos a cero. Y podemos hacer lo siguiente, ¿no? Como un denominador vamos a hacer, ¿no? Ya. Pero acá lo que podemos hacer, como son ambas fracciones, lo que se hace, o lo que se puede hacer es esto, ¿no? Todo esto multiplicamos en forma cruzada, ¿sí? En forma cruzada. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Este 2 que viene por acá, ¿no? 2 por 2c va a ser 4c menos 2 por 2, 4, ¿no? ¿Sí? En la primera parte. Ahora, en la segunda, toda esta expresión multiplicada por 1 va a ser la misma expresión, ¿sí? Yo ya tengo una forma lineal. Ahora, si gustan esto, entonces acá menos un medio igualamos a 0. Igual vamos a obtener eso, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ya podemos agrupar, ¿no? El c, acá tengo c, la constante, ¿no? La constante con esta constante, un poquito ya ordenando acá, vamos a tener lo siguiente, 13 al cuadrado más 18c menos 24, ¿no? Esta es la ecuación cuadrática, ¿ya? Para evitarme acá el menos negativo, lo que podemos hacer es dividir entre menos 3, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Sí. Dividimos entre menos 3 de esta forma. Finalmente obtenemos esta ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, esta ecuación cuadrática debemos resolverla, ¿no? A ver, vamos a poner acá C es igual a
menos, menos b es, ¿no? Menos b. Pero este menos b vale 6 en este caso, en mi caso, 6 más menos raíz cuadrada de menos b es, ¿no? B al cuadrado menos 4 veces a vale 1, por c. C vale 8, positivo. Dividido entre 2 veces a era, ¿no? 2 veces a que vale 1. Esa es mi ecuación cuadrática, ¿no? Lo estoy reemplazando directamente, ¿no? Entonces acá voy a obtener lo siguiente, ¿no? Acá voy a tener 6 positivo más menos, que va a ser 36, acá va a ser menos 4 por 1, va a ser 4, 4 por 8 es 32, ¿sí? Todo esto es raíz, divide entre 2, ¿no? Entonces acá va a ser 6 más menos, 36 menos 32 va a ser 4, ¿no? Raíz de 4 sobre 2. Raíz de 4 va a ser 2, ¿no? Entonces acá va a ser 6 más menos 2 sobre 2, ¿no? Ya, entonces 6 más 2 sobre 2, otro 6 menos 2 sobre 2, ¿no? Entonces acá vamos a obtener dos valores, ¿no? Y 6 más 2, acá va a ser 8, ¿no? 6, 7, 8, ¿no? 8 medios, que va a ser 4. Y 6 menos 2 va a ser 4. 4 medios, ¿no? 4 de 22 va a ser 2, ¿no? Listo, ya tenemos los dos valores. Acá está, ¿no? C1 va a ser 4, C2 va a ser 2, ¿no? Entonces acá viene el detalle, ¿no? ¿Por qué nos dice cuando el punto C pertenece al intervalo abierto? Dice, ¿no ve? El intervalo abierto de A y B, ¿sí? Entonces acá está, ¿no? Fíjense acá. En este caso mi punto, o sea, el punto que nos está dando es esto, ¿no? ¿Dónde está? 1, 4, dice, ¿no? El intervalo es 1 y 4, dice, ¿no? Es abierto, ¿no? C pertenece a este intervalo. A ver, compararemos, ¿no? El primer C que hemos encontrado, o sea, esto sería la C1, entonces la C2 es 4, ¿no? Y 4 pertenece a este intervalo abierto. Acá estaría el 4, ¿no? Sí, acá está el 4. Es un extremo, ¿sí? El 2 pertenece a entre 1 y 4, sí, está en el medio. El 4 es un extremo. Entonces, este 4 no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, el 4 no pertenece al intervalo abierto, porque el intervalo abierto dice, no incluye este valor, ¿no ve? Eso hemos aprendido, ¿no? Entonces, no incluye el 1, tampoco el 4, dice. Ah, pero acá tengo el 4. Entonces, no puede ir este 4, ¿no? Descartamos este 4. Solo vamos a tomar en cuenta el 2. Este 2 sí está en este intervalo abierto, ¿no? Ya, entonces ahí se aplica, ¿no? Por eso nos menciona pues acá, ¿no? Se pertenece a un intervalo abierto, dice, ¿no? Solamente tomamos un valor. Una vez encontrado ese valor, aquí ya tenemos, esto va a ser 2. eh, el g de derivada tenemos que encontrar con ese valor, ¿no? Porque tenemos que verificar este punto, ¿no? Donde la g derivada en el punto C tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces acá tenemos que aplicar esto, dice, ¿no? Tiene que ser diferente de 0. A ver, vamos a hacer cumplir eso. Como ya tenemos el C, ya conocemos cuánto vale, reemplazamos a la función de g de x en este caso, ¿no? La función de g de x, ¿no? Está la derivada acá, ¿no? 3c al cuadrado menos 14c más 20, ¿no? Entonces, en vez de la c, estamos aplicando lo que es el número 2 que hemos encontrado acá. ¿Sí? Entonces acá 14 más 28 más 20 menos 4 sale, ¿no? Este es el resultado final. Entonces comparamos acá, ¿no? Menos 4 es diferente de 0, ¿sí? Cumple. Entonces acá dice, ¿no? Entonces debe cumplir esas dos condiciones en este caso, ¿no? Entonces esta función ya hemos verificado que realmente cumple el teorema de Cauchy o teorema de valor medio generalizado, ¿sí? Entonces de esa forma nomás verificamos esto, ¿no? Listo, verificado. Ya, no hay otra cosa, ¿no? Eso nomás. Ahora vamos a pasar al otro punto.
lo que es la regla L'Hopital, ¿no? Ya, la regla L'Hopital, ¿no? Nos sirve para calcular límites que presenten indeterminaciones, ¿sí? Haciendo el uso de la derivada, ¿sí? Bueno, no se aplica, ¿no? Acá no es recomendable que apliquen el L'Hopital a los límites, ¿no? Antes de pasar este tema, ¿ya? No, porque he visto, bueno, en el examen, ¿no? Ya habían aplicado lo que es el L'Hopital, ¿no? Pero no debería de hacer eso, ¿no? Sí, no se debe, ¿no? No es recomendable, ¿no? Ya, es un aplicativo de las derivadas, ¿no? Claro, vamos a aplicar acá, pero en el tema de límites, no, ¿ya? Esta regla se aplica en caso extremo, ¿no? Cuando un límite no tiene resultado, ¿no? Por más que apliquemos todas las opciones, ¿no? Para resolver un límite, no se puede, no llegamos al resultado final. En ese caso se aplica lo que es el L'Hopital, ¿no? O sea, caso extremo, así, ¿no? Ya. Por lo tanto, para calcular la derivada, ¿no? En acá entra, ¿no? No se usa la regla del cociente, ¿sí? No se usa la regla del cociente. Si persiste la indeterminación, se vuelve a derivar, se vuelve a derivar, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro, n veces podemos derivar, ¿sí? Hasta lograr el resultado, ¿no? Entonces este se aplica entre cero y infinito sobre infinito. A ver, vamos a ver algunos ejemplos, porque hay varios ejemplos. Y esto les voy a dejar también, ¿ya? A ver, un caso, el primer ejemplo, mm, me va a dar la primera derivada, ¿no? Directo me da, listo. ¿Sí? Acá aplicamos, claro, indeterminación cero entre cero, ¿no? Derivamos, ¿no? Dos, deriva de x al cuadrado va a ser 2x más uno directo, ¿no? 2x deriva de 4 va a ser cero, ¿no? Me queda esto, reemplazamos con su valor, me da un resultado directo. En la segunda, ¿ya? Acá, ¿no? En estos casos, ¿no? O sea, a veces un poquito es complicado, ¿no? Y además nos dice que no debes aplicar lo que es la regla del cociente. Acá no puede aplicar la regla del cociente, sino es que voy a derivar independientemente tanto el numerador y tanto como el denominador, ¿no? Eso nos dice, ¿no? La teoría. Entonces acá, derivada de e a la x es la misma e a la x, derivada de e a la menos x, ¿no? Derivada de la misma, pero acá ya entra la regla de la cadena, ¿no? Derivamos también de lo que es el exponente, ¿no? Derivada de menos x va a ser menos uno, ¿sí? Derivada de 2x es 2, ¿no? Derivada de uno es, bueno, de x es uno, de menos, derivada de seno es coseno, ¿no? Listo. Entonces reemplazaremos acá con su valor de acá, me da indeterminación acá. Y esto no es una solución. Aplicando nuevamente la L'Hopital, ¿sí? Como es indeterminación, otra vez vamos a derivar a partir de este punto, ¿sí? ¿No? Hasta acá ya tenemos la primera derivada, ¿no? Entonces vamos a aplicar otra vez acá. Derivada de e a la x, la misma e a la x, derivada de este menos por menos se vuelve positivo, derivada de e a la menos x es la misma, pero aplicando la regla de la cadena, derivamos el exponente también, ¿no? Que es derivada de menos x es menos uno, ¿sí? Derivada de uno es cero, ¿ya? Menos, derivada de coseno es menos seno. Acá por eso lo puse en paréntesis, ¿no? Menos por menos va a ser positivo. Aquí un poquito ordenando va a ser negativo también. Este sigue, ¿no? Menos por más negativo, ¿no? Entonces reemplazamos con este valor acá, ¿no? Y a la cero, todo eso, ¿no? Seno de cero es cero, ¿no? Entonces acá voy a tener cero entre cero. Otra vez, ¿no? Persiste la indeterminación, ¿no? Entonces vuelvo a aplicar otra vez la derivada, el L'Hopital, ¿no? Deriva de e a la x es la misma e a la x, ¿no? Derivada de e a la x, la misma. Con este menos que está acá, ¿no? Con este menos por menos uno se vuelve positivo. Derivada de seno es coseno. Y recién acá, otra vez reemplazamos acá, ¿no? E a la cero menos e a la menos cero, ¿no?
¿sí? Coseno de 0 va a ser 1. ¿Sí? Entonces esto va a ser 1, esto 1, entonces 1 más 1, 2, 2 sobre 1, recién me da el resultado. Entonces para eso me sirve la regla del L'Hopital, ¿no? Ah, son aplicativos de la derivada. ¿Ya? Ese es el primer caso, ¿no? Acá tenemos otro caso, indeterminación de tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Pero nosotros sabemos cómo se resuelve ese infinito sobre infinito en límites, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso también se puede aplicar lo que es el L'Hopital, ¿no? Acá yo tengo un cociente, ¿sí? Se me dice hallar el límite aplicando el L'Hopital, entonces yo lo hago de esta forma, ¿no? Si no me pide, no lo hago, no lo aplico esto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Si no me pide que haya límites a través del L'Hopital, no lo hago, ¿no? Ahora sí me pide, haya la derivada, ¿no? Utilizando bueno, haya el límite utilizando la derivada, pues lo hago de esta forma. Y recordemos que acá dicen, no se aplica a la regla del cociente, dice, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá yo no voy a aplicar lo que es la regla del cociente, ¿no? La primera derivada por la segunda sin derivar, menos la... No, eso no, dice, ¿no? Entonces acá, de forma independiente, nosotros derivamos, ¿no? Entonces aplicaremos acá, ¿no? Derivada de logaritmo de x es 1 sobre x, derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, ¿sí? Directo. Entonces acá, 1 sobre infinito, 3 por infinito va a ser infinito, 0, o sea, todo esto es 0, ¿no? 0 sobre infinito, 0, directo. Acá tenemos otro similar al cociente, ¿no? Sí, igualito acá, ¿no? Derivada. A ver, cotangente estamos acá, ¿no? Derivada de cotangente es tangente de 2x, ¿no? Derivada de cotangente de 2x tangente de x, ¿no? Ya, hasta ahí tenemos. Y acá, bueno, supuestamente nos va a dar otra indeterminación, ¿no? Infinito o 0 entre 0, ¿no? Infinito en ese caso, ¿no? Y acá otra vez derivamos, ¿no? Tangente, deriva de tangente de 2x, 2 secante cuadrado de 2x, deriva de tangente es secante cuadrado de x, ¿no? Y una vez hecho esto, bueno, acá son similares, ¿no? Secante cuadrado, acá secante cuadrado, ¿no? Simplemente acá el ángulo ya es distinto, ¿no? Reemplazando eso, nos va a dar un valor 2, ¿sí? Reemplazando con el valor 0, ¿no? 2 por 0 va a ser 0 acá. Secante de 0 debe ser 1, ¿no? 1, 1. 2 por 1 va a ser 2, divide entre 1, 2, ¿no? Listo. ¿Sí? De esa forma. Es derivada independiente, ¿no? Yo derivo el numerador, yo derivo el denominador de forma independiente, ¿no? Por eso nos menciona que no se debe aplicar la regla del cociente, ¿no? Ya, el otro caso es el mismo, ¿no? Ahora, tal vez en límites no hemos visto algunas indeterminaciones, ¿no? Sí, aunque hemos visto, ¿no? Pero la regla que nosotros hemos manejado, sí o sí tenemos que convertirlo, ya sea en 0 entre 0 o infinito sobre infinito. Eso es la regla, ¿no? No se olviden de eso, ¿no? Cuando aparezca esta indeterminación, convertimos a esto o a esto, ¿no? Y acá está la regla, ¿no? 0 por infinito, 0 por infinito. ¿Cómo convertir? Tenemos dos opciones, ¿no? O bien a 0 entre 0 o infinito sobre infinito. Aplicando esta fórmula, límite f de x igual a 1 sobre g de x. ¿Sí? Vamos a obtener 0 entre 0. Y la otra opción es, ¿no? Tomar como primer función g de x sobre 1 sobre f de x. Que va a tener infinito. 1 sobre 0 es infinito, infinito sobre infinito, ¿no? Entonces de esa forma se transforma acá. Pues acá tenemos, si reemplazamos directamente acá, infinito por 0 vamos a obtener acá, ¿no? Entonces acá transformamos, ¿no? Estoy tomando la primera función como si fuera la x3, ¿no? X a la cubo, ¿sí? Divide entre 1 sobre e a la menos x, ¿no? Estoy aplicando esta regla. Estoy convirtiendo en infinito sobre infinito. Es el primer paso que se hace, ¿no? Una vez hecho esto, ya puede aplicar lo que es la L'Hopital, ¿no? Recién lo voy a aplicar.
no antes de convertirlo, ¿sí? Entonces, en resumen, como estamos viendo, el eje hospital se aplica a las fracciones, ¿no? Convertimos en la fracción y recién podemos aplicar el eje hospital, ¿no? Eso está viendo acá, ¿no? Entonces, x al cubo sobre uno. Bueno, esto, recordemos que e a la menos x, eh, acá está abajo, abajo, ¿no ve? Puede subir arriba con positivo en el denominador. Entre que es más sencilla, ¿no? 3x al cuadrado, la derivada de e al x, la misma e a la x, ya estamos aplicando la derivada. Acá sigue, persiste infinito sobre infinito. Volvemos a derivar. Derivada de 3x al cuadrado va a ser 6x. Derivada de e al x, la misma e al x. Reemplazando, sigue, persiste la indeterminación. Volvemos a derivar, ¿no? Derivada de 6x va a ser 6, ¿no? Derivada de e al x sigue siendo la e al x, ¿no? 6 sobre infinito va a ser 0. Recién aparece a ver cuánto hemos derivado. Una, dos, tres veces, ¿no? ¿Sí? De esa forma funciona el L'Hopital, ¿no? Porque es más sencillo derivar, ¿no? Por eso se utiliza también. Ya, entonces acá tenemos varios casos, ¿no? Una a la infinito es indeterminación, cero a la cero es indeterminación, eh, infinito elevado a la cero también es una indeterminación, ¿no? Entonces, para eso también existe cómo convertirlo, ¿sí? Cómo convertirlo a la función cero entre cero, porque acá igualito tenemos que hacer, dice acá, mira. Solamente tenemos dos opciones, esta o esta, dice, ¿no? Sí o sí tiene que ser. Entonces no puedes aplicar directamente, ¿no? Entonces, para transformarlo a eso, tienes que aplicar las ciertas propiedades, ¿no? Acá me dice, el f de x equivale a e elevado al logaritmo natural de f de x. Esto es una regla. Eso tienes que aplicar, me dice. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar eso? Yo tengo acá, esta es una función, ¿no? Coseno de x, bueno, uno sobre x. Si reemplazamos, ¿no? Si reemplazamos esto, me da una indeterminación acá. Esto no es una solución, ¿sí? Ah, entonces debo aplicar esta regla, me dice, ¿no? Igualito la aplicamos esto, ¿no? Entonces, ¿no? Límite e a la logaritmo natural de f de x. Mi f de x es todo esto, ¿no? ¿Sí? Coseno de x elevado a la 1 sobre x. Ah, entonces, logaritmo natural, o sea, es decir, esto, ¿no? Así estamos manejando. Y ya se cumple acá, ¿no? Esta función. Llevamos de esa forma. Y además necesitamos aplicar lo que son las propiedades de los logaritmos, ¿no? Donde logaritmo natural de a elevado a la c es igual a c logaritmo natural de a. ¿Sí? Entonces, esa regla y esto más tenemos, esta propiedad más tenemos que aplicarla, ¿no? Si es así, entonces la e sale afuera, ¿no? Límite introducimos al exponente, mira. E elevado al límite 1 sobre x por logaritmo de coseno de acá, ¿no? Acá ya estamos aplicando lo que esta regla, esta propiedad, mira, fíjense, el 1 sobre x que estaba en el exponente baja abajo, ¿no? Acá está, ¿no? 1 sobre x por logaritmo de coseno de x. ¿Sí? Eso me dice acá, porque teníamos de esta forma, ¿no? Acá está, logaritmo de algo elevado a algo, ¿sí? Bajamos y voilà, ese algo exponente baja abajo, logaritmo de a. Entonces acá estamos aplicando eso, ¿no? Estamos aplicando esa propiedad aquí, ¿sí? Estamos aplicando ahí. Una vez aplicado eso, ya acá ya se convierte ya no en exponente, ¿no? Directamente aquí ya es una fracción, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, si reemplazamos con el valor de cero acá, voy a tener e a la cero sobre cero. Y ahí transformado a cero sobre cero. Hasta acá yo no he aplicado ninguna derivada, ¿sí? Entonces ya está transformado hasta acá. Una vez transformado, recién voy a aplicar lo que es la L'Hopital, ¿no? Entonces acá puedo derivar de forma separada esto, así como son
como hemos mencionado, son independientes, ¿no? El numerador y el denominador son independientes. Yo agarro el numerador, deriva de esta forma y el denominador de esta forma. Y una vez derivado acá, yo lo junto, ¿no? Seno sobre coseno de x sobre 1. Entonces acá extremos y medios, ¿no? Extremos y medios, ¿no? Entonces seno de 0, coseno de 0, ¿no? No nos olvidemos que todo está elevado, bueno, es el exponente que estamos trabajando. En la base está la e, ¿no? Entonces acá me va a dar 0, ¿no? Coseno de 0, seno de 0, ¿19? Coseno de 0 es 1, seno de 0 va a ser 0 sobre 1 me va a dar. 0 sobre 1 va a ser 0, entonces e a la 0. Como todo número elevado a la 0 va a ser siempre 1. ¿Sí? Ese proceso se hace, esas propiedades se aplican en indeterminaciones donde aparece 1 sobre o 1 elevado al infinito, ¿no? Acá es el otro caso. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el otro caso que es 0 a la 0, ¿no? Eso otra indeterminación. ¿Sí? Entonces acá lo propio, ¿no? Acá está esta regla, debemos aplicar eso, debemos aplicar esta propiedad, ¿sí? Entonces, aplicando todo eso, mira, e a la logaritmo de seno de x a la x, ¿no? Y hemos convertido nuestra función que era así, mira, seno de x elevado a la x. Y eso lo estamos convirtiendo aplicando esta regla con el exponente, ¿no? E a la elevado a toda esa función, ¿sí? Primer paso. El segundo paso es ese exponente bajarlo abajo, ¿sí? Acá está. Este x viene acá abajo. Logaritmo de aquí ya no hay exponente acá. Entonces hemos aplicado esas dos propiedades, ¿sí? Entonces acá, fíjense, ¿no? La indeterminación me va a dar 0 por infinito. Ah, entonces, como teníamos 0 a la 0, ahora es 0 por infinito. Pero este 0 por infinito, ¿no? Recordemos que debemos transformarlo infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces acá doble transformación estamos realizando, ¿no? El primero era esta, luego aparece este y si aparece esto, ¿qué debemos aplicar? Convertir 0 por infinito a infinito sobre infinito o 0 sobre 0. En este caso, infinito sobre infinito, ¿no? Entonces existe una, dos, tres transformaciones, ¿no? Entonces, como ya está transformada nuestra función, acá lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? A ver, eh, tenemos n de x, sí, derivamos, ¿no? Sí, aplicamos la derivada, ¿no? E elevada logaritmo natural de seno de x, que estaría acá, ¿sí? Y esto es por x, ¿no? Derivamos de esta forma. O ordenamos en este caso, ¿no? Estamos convirtiendo en infinito sobre infinito. Estamos aplicando la propiedad de esta, ¿no? A ver, vamos a retroceder un poquito. Estamos aplicando esto, ¿no? 0 por infinito. Entonces aplíquese esto, me dice acá. ¿Sí? Puede aplicar esta o esta. Entonces en este caso estamos aplicando esto, mira, fíjense. G de x sobre 1 sobre f de x, dice, ¿no? Entonces uno de estos va a ser mi g de x, ¿no? Entonces esto va a ser mi g de x y esto va a ser el f de x. Entonces me dice g de x sobre 1 sobre f de x. A mi f de x a veces de x, ¿no? De ahí viene eso. ¿Sí? Ahí hemos convertido con esta función a infinito sobre infinito. Entonces, cuando ya hemos llegado a infinito sobre infinito o 0 sobre 0, recién aplicamos lo que es la derivada del L'Hopital, ¿no? Entonces, una vez teniendo eso, ya aquí aplicamos. Y además, como es independiente acá, ¿no? Manejamos, ¿no? Derivada, primera derivada, vamos a ver, 1 sobre 0. Recordemos que el logaritmo natural de x su derivada va a ser 1 sobre x, ¿no? Entonces, como x vale todo esto, entonces 1 sobre seno de x, ¿sí? Por la derivada, lo que está dentro de este paréntesis, ¿no?
O sea, regla de la cadena ingresa ahí. Por eso acá aparece por coseno de x. Como mi g de x es 1/x, este x puede subir arriba, ¿no? Como negativo, voy a obtener esta. O sea, independientemente lo estoy realizando acá, ¿no? Una vez ya derivado, lo unimos acá, ¿no? Lo juntamos acá, ¿no? Coseno por una va a ser coseno. Coseno sobre seno, que sería acá. Y la otra derivada es -1/x², ¿no? ¿Sí? Entonces acá hacemos los extremos y medios, ¿no? Porque son fracciones en numerador y tanto en el denominador. Coseno por x² por coseno. Seno de x por una, pues seno de x. Negativo, si negativo está acá. ¿Sí? Listo. Ya, una vez hecho eso, acá me va a dar, sigue pues el 0 entre 0, ¿no? 0 entre 0, ¿sí? Si reemplazamos seno de 0, va a ser 0. Listo. Ahora, acá, como aparece funciones trigonométricas, ¿no? Recordemos que seno de x sobre x era 1, ¿no? El límite, cuando x tendía a 0, ¿sí? Entonces podemos aplicar acá. Para eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Dividir entre x ambos, numerador y denominador, ¿no? Dividimos de esta forma. Entonces acá yo ya tengo, mira, si dividimos contra x, ya tengo el valor acá, 1. Acá el x² con esta x se va. Entonces me va a quedar simplemente x por coseno de x sobre 1. ¿Sí? Entonces reemplazamos con el valor de x, ¿no? Coseno de 0 va a ser 1. 1 por 0 va a ser 0. 0 sobre 1 es 0. E elevado a la 0. No nos olvidemos que en la base está el e. ¿Sí? No se olviden de eso, ¿no? Solo estamos trabajando con el exponente ahorita, ¿no? Y a la 0 es 1. ¿Ya? Entonces, en algún momento, acá, mm, si derivamos acá, va a dar un ciclo, se va a volver, ¿no? Derivada de coseno va a ser seno. Derivada de seno va a ser coseno. Derivada de coseno va a ser seno. O sea, no va a terminar la derivada. Entonces, para que no ocurra eso, podemos aplicar de esta forma, ¿no? Esta fórmula. ¿Sí? Entonces, por eso lo introduce acá, ya no hay derivada, no solamente he acomodado estas funciones, ¿no? Y de ahí obtenido. Ahora, si nosotros derivamos, recordemos que hemos visto, ¿no? En derivada de orden superior, derivada de seno era coseno de x, derivada de coseno era menos seno de x, derivada de seno es coseno, ¿no ve? Es un ciclo esto, ¿sí? Así se va a convertir, ¿no? Y nunca se va a terminar, ¿no ve? Así va a ser. Entonces va a estar yendo eso, ¿no? Entonces, para que no ocurra en esta parte, porque sabemos que va a ser eso, ¿no? Seno de x, coseno de x, seno de x, coseno de x. Entonces vas a estar derivando una, dos, tres, cuatro, no, n veces, ¿sí? Entonces, para que no ocurra, entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Hay que ver la función que puedo hacer aparte, ¿no? Sí, no siempre va a ser la L'Hopital. Acá ya no vamos a aplicar el L'Hopital en este punto. Solo hemos ordenado un poquito y hemos encontrado el límite. ¿Está bien? Listo. Acá tenemos otro más. Ya, este es infinito menos infinito. También hemos tocado. Sí, infinito, infinito. Y igual, de la misma manera, ¿no? Acá, 0 entre 0 o infinito sobre infinito. Tenemos que convertirlo, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplito, ¿no? 1 sobre seno de x menos 1 sobre x es 0 entre 0, dice, ¿no? Y ya está, acá directo, ¿no? Aplicamos el L'Hopital, 0 entre 0 persiste. Otra vez aplicamos el L'Hopital y con eso recién hemos encontrado resultado. Listo. Hasta ahí son el L'Hopital, ¿no? Entonces, en esos casos se aplica, ¿no? Esto hemos visto en límites, todo esto, ¿no? Ya, pero no lo usen cuando no les pide encontrar a través de el L'Hopital. ¿Ya? ¿Está bien? Si yo no les he pedido en el límite que encuentrenme utilizando el L'Hopital, ¿no? Porque eso he visto, pero por eso no vale eso, ¿no? Como yo no he pedido eso, entonces no vale, ¿no? ¿Ya? Ahora, en ese caso, sí me pide, encuentre las derivas o límites utilizando el L'Hopital. Ah, ya, pues con gusto yo utilizo, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo esta parte, ¿no? Ya, paso a paso, un resumen de límites es este, ¿no?
¿Ya? Seguidamente tenemos, a ver, ¿qué tenemos luego? Fórmula de Taylor, ¿no? ¿Ya? Fórmula de Taylor, diferencial. Ya. Esta es, esta fórmula de Taylor, o Maclaurin, también se le conoce, em, sirve para escribir, ¿no? O sea, una función podemos escribir de otra forma. A eso se refiere, en forma polinómica, ¿no? Sí. Entonces, dice acá, ¿no? Una función es derivable en n orden, o sea, n veces podemos derivar, orden superior, polinomio de ese grado, ¿no? N en potencias de x menos a, dice, ¿no? Ya. Entonces, en este caso nos va a dar un valor acá, el valor de a. ¿Ya? Pero la fórmula general para escribir el polinomio de aproximación de Taylor es esta, ¿no? F de a más f derivada en ese punto a sobre 1 factorial x menos a, f segunda derivada en el punto a, 2 factorial x menos a al cuadrado. El siguiente va a ser 3 factorial, ¿no? Tercera derivada, 3 factorial x menos a al cubo, y así, ¿no? Es una serie. Esta es la n derivada, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Tengo la función, esta función. Hay el polinomio de aproximación de f de x de grado 3, dice, ¿no? De grado 3 se refiere a la tercera derivada, en este caso, en torno a la variable a igual a 1, dice. Así me va a dar. Entonces, con eso ya tranquilamente encuentro. Primeramente, según mi fórmula que acá arriba que está, necesito lo que es el f de a. Pero el f de a vale 1. Entonces, f de 1 reemplazamos la función original, ¿no? 1 al cubo menos 3, 1 al cuadrado más 7 por 1 menos 2, me va a dar un valor 3. Luego necesito la primera derivada en ese mismo punto, dice, ¿no? Entonces la primera derivada es 3 acá, ¿no? 3x al cuadrado menos 6x más 7. Esta es la primera derivada. Pero me pide en este punto. Entonces reemplazo con ese punto, ¿no? 3 por 1 al cuadrado menos 6, encuentro el 4. La segunda derivada. La segunda derivada acá va a ser 3 por 2, va a ser 6x menos 6, ¿no? La segunda derivada es hasta acá. Pero me pide en este punto 1. Entonces reemplazo con el punto 1, me da 0. La tercera derivada, ¿no? A partir de esta derivada, yo puedo derivar uno más, ¿no? Acá, 6x menos 6, ¿no? Entonces, derivada de 6x va a ser 6 nada más, ¿no? Listo. Ya tengo el valor. Y la cuarta derivada va a ser 0, ¿no? Derivada de una constante va a ser 0, ¿no? La cuarta, quinta, sexta, todo va a ser 0. Entonces, la derivada enésima en ese punto va a ser 0. Para todo n mayor o igual a 4. Entonces, a partir de cuarta derivada, me dice, va a ser 0. La quinta derivada va a ser 0, ¿no? Y la n derivada va a ser 0. O sea, eso me dice acá. Ya, pero me pide en este ejemplo hasta tercera nada más, ¿no? Entonces, una vez encontrado las derivadas, no, fíjense acá, la función original, las derivadas, escribimos según esta fórmula que está acá arriba, ¿no? Anotamos, ¿no? El f de a vale, la primera, hemos encontrado 3. Acá está, anotamos, más 4, dice, ¿no? La primera derivada ya entra, ¿no? 4 sobre 1 factorial. X menos a. Pero a vale 1. Entonces x menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Más la segunda derivada es 0, ¿no? 0 dividido entre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado. Más
la tercera derivada, ¿no? 6 dividido entre 3 factorial, x menos 1, todo eso elevado al cubo. Hasta ahí tenemos. Ahora, fíjense acá, 0 divide entre algo va a ser 0, 0 por algo va a ser 0. Entonces, toda esta expresión va a ser 0. Entonces me va a quedar con, ¿no? Factorial de 1 es 1, ¿no? 4 dividido entre 1 va a ser 4. X menos 1. Más, factorial de 3 va a ser 6, ¿no? Factorial de 3 va a ser 6, ¿no? Acá va a ser, pues, ¿no? Eh, 3 por 2 por 1, ¿no? Así es, ¿no? 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Entonces, 6 dividido entre 6, 1 va a ser, ¿no? Entonces, x menos al cubo. Acá está, x menos al cubo. Entonces, esta es el de grado 3, el polinomio de aproximación de grado 3 de la función que me está dando acá arriba, x al cubo menos 3x al cuadrado más 7x menos 2 es equivalente a esta. O sea, yo puedo escribir de forma factorizada de esta forma. Es lo mismo que decir esta, ¿no? O sea, es otra forma de escribir el polinomio. No, eso se llama serie de Taylor, ¿no? Su gráfica, a ver, vamos a analizar esta gráfica. La primera gráfica es esta, mira, esta función original. Y la segunda gráfica es esta, en la serie que hemos encontrado. 3 más 4 por x menos 1 más 6. Acá está manteniéndose 3 factorial, ¿no? Se van a simplificar igual, ¿no? X menos 1, todo eso lleva al cubo. Fíjense, la gráfica es la misma. ¿Sí? Es otra manera de escribir la función, ¿no? Ejemplo, dice acá, ¿no? Tenemos dos ejemplos. Ya. ¿Qué tal si entramos al descanso? A ver, ¿qué hora es? Menos 4 es, ¿no? Ya, necesito que apliquen lo que hemos visto ahorita. Esto es valor cero, ¿ya? Esto es cero, ¿ya? Acá yo tengo la función seno. Entonces lo que necesitamos es esto, ¿no? Necesito el f de a. F de a es igual a f de cero de la función seno de x, ¿no? Ahora ese seno de x yo tengo que reemplazar con su valor de cero. Seno de cero, ¿cuánto es? Cero. ¿Sí? Necesito que desarrollen esto, ¿no? Hasta el tercer grado, dice, ¿no? Entonces, eso me dice que debe encontrar la primera derivada en ese punto cero, la segunda derivada en ese punto cero, la tercera derivada en este punto cero. Una vez encontrado eso, hay que reemplazar acá, de esta forma. Esta es la fórmula, ¿no? Primera, segunda, tercera derivada, ¿no? ¿Cómo será la serie? ¿Ya? Pueden hacerlo eso. Eso es uno. Ahora, el otro, este es el otro, ¿no? Este es el otro. Ya, a ver, ¿qué tal si luego vamos a resolver esto? En la primera derivada de seno de x va a ser coseno, ¿verdad? Coseno de x, ¿no? Y eso mismo tenemos que reemplazarlo con su valor en este punto, dice, ¿no? Entonces, acá va a ser coseno de cero, eso va a ser 1. La segunda derivada, ¿no? Coseno de x va a ser menos seno de x, ¿sí? Menos seno de x, reemplazando con en este caso este es seno, ¿no? Seno de es 0, es negativo, ¿no? Seno de cero va a ser igual a menos cero, pero menos cero no se anota, ¿no? Cero va a ser, ¿no? Ya, derivada de seno de x va a ser coseno, ¿no? Menos coseno de x. Entonces acá menos coseno de cero, entonces menos uno. Sí, hasta ahí nos pide, ¿no? Pero tal vez podemos aumentar algo más, ¿no? A ver.
Derivada de coseno va a ser menos seno, ¿no? Entonces va a ser acá, seno de x. Seno de cero va a ser cero. Ya, acá hay un detalle, mira. Seno, coseno. A la función original le hemos vuelto acá, en la cuarta derivada, ¿no? Su función original. Y dentro de eso se comportan seno de x, coseno de x, menos seno de x, menos coseno de x, seno de x, coseno de x, así va a ser, ¿no? Ese es el ciclo. Se acaba de tener cero, uno, cero, menos uno, cero, ¿sí? De esa forma se comporta. Y por eso es un ciclo, ¿no? Ahora, hasta ahí ya tenemos, ahora aplicaremos esta fórmula, ¿no? Lo que nos pide, ¿no? Polinomio de grado 3 de x, en este caso, va a ser el f de a, f de a vale cero, más f de primero, ¿no? Primera derivada de f de a, que es 1, sobre 1 factorial. X menos, en este caso es 0, ¿no? X menos 0. Más la segunda derivada. La segunda derivada me sale 0. 0 sobre 2 factorial. X menos 0, pero esto al cuadrado ya sería 9. Más tercera derivada, que sería menos 1. 3 factorial. 3 factorial. eh, X menos 0 al cubo sería, ¿no? Y así va a ir yendo esto, ¿no? Y entonces acá vamos a poner 0 más 1 sobre 1 va a ser 1, va a ser X, ¿no? X por X menos 0 va a ser X nada más. 0 por algo, todo esto va a ser 0, ¿sí? Más 0, más X al cubo, ¿no? X al cubo sería menos, ¿no? Acá, menos 1 era esto, ¿no? Menos X al cubo sobre 6 sería, ¿no? Un poquito más ordenando esta serie ya no se nota. Entonces va a ser X menos X al cubo. 3 factorial va a ser 6, ¿no? Esta es la tercera derivada, ¿no? Polinomio de tercer grado. Este es igual a seno de x, ¿no? Este hemos dicho que es la derivada tercera de seno de x, ¿sí? ¿No? Entonces, de esa forma ya ordenamos, ¿no? Y obviamente esto, si aumentamos algo, entonces esto se va a generalizar, ¿no? Y poco a poco. Y en algún momento vamos a llegar. Bueno, hasta ahí nos piden, ¿no? Hasta acá terminaría el ejemplo, ¿ya? Ahora, si un poquito más nos pide la quinta o la general, el comportamiento es este, mira, menos x al cubo sobre 6 más la cuarta es cero, ¿no ve? Acá la cuarta derivada va a ser cero, entonces cero por algo va a ser cero, ¿no? La quinta derivada será pues 1, ¿no? Sí, 1 puede ser, ¿no? Porque se va repitiendo pues acá, ¿no? Derivada de seno va a ser coseno, entonces va a ser 1, ¿no? Sí. La quinta va a ser de esta forma, 1 va a ser. La sexta va a ser cero. La séptima va a ser negativo 1. Entonces acá va a ser esto positivo, la quinta, x a la quinta sobre, en este caso 5 factorial sería, ¿no? ¿Sí? Más x a la séptima sobre 5 factorial, en este caso 7 sería, ¿no? Y así se va comportando en la serie de seno de x. ¿Sí? Serie de Taylor. Sí, impares está yendo, ¿no? Los pares son ceros, ¿no? Ceros se van a volver los pares. ¿Ya? Eso es, ¿no? Entonces, como nos pide hasta acá, hasta la tercera, entonces quedaría hasta acá, ¿no? Pero así es el comportamiento de esa serie. ¿No? O sea, este seno de x sí podemos escribir de esta forma, ¿no? X menos x al cubo en forma de serie, es equivalente. Eso dice. ¿Ya? Ahora, el otro caso, hasta acá han llegado, ¿no? Han hecho esto, ¿no? No es complicado. El segundo,
acá sí vamos a tener un poquito de análisis, ¿no? Eh, igualito vamos a hacer acá, ¿no? El f de uno, en este caso A, directamente reemplazarlo, ¿no ve? 5 por 1. Esto va a ser e a la 5. La primera derivada en este punto va a ser, ¿no? Esto deberíamos de poner esto e a la x, ¿no? E a la 5x, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Regla de la cadena vamos a aplicar acá. Por la derivada del exponente de 5x va a ser 5. Esto un poquito más escribiendo va a ser esto e a la 5. Pero me dice acá para el punto 1. Entonces 5 por 1 va a ser 5, nada más. La segunda derivada en el punto 1 va a ser este 5 que tenemos acá por e a la 5x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por 5. Porque estamos derivando, es decir, esta parte aparte, ¿no? Esto va a ser 5 por 5 e a la 5, ¿no? 5 por 1 estamos reemplazando acá. Este sería el resultado final. Y, a ver, la tercera derivada en este punto. Este 5 vamos a mantenerlo. Este 5 lo voy a sacar afuera. Y voy a derivar otra vez acá, ¿no? 5x se mantiene por 5. Esto va a ser 5 por 5 por 5 e a la 5, ¿no? Ahorita más haremos. La cuarta derivada va a ser 5, estoy sacando afuera. Este 5 más estoy sacando afuera. Y voy a derivar lo que está dentro de e a la x, ¿no? E a la x, bueno, 5x por 5. Que va a ser 5 por 5 por 5. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? E a la 5. Y así puede ir derivando, ¿no? La quinta, la sexta y se va acumulando, ¿sí? Ahora, el comportamiento de este 5 podemos observar, ¿no? Es decir, cuando la n, en este caso n va a ser 0, acá va a ser n1, n igual a 2, esas son las derivadas, ¿no? N igual a 4 hasta n veces igual a n, ¿no? Entonces acá, lo que se está viendo, el comportamiento de los coeficientes, ¿no? Acá tenemos 1, tenemos 5. Si multiplicamos esto va a ser 25, ¿verdad? A ver, vamos a hacer eso. Ya, esto se va a mantener, ¿no? Acá va a ser 5x, esto se va a mantener también. Acá va a ser 5 por 5, 25, ¿no? Y el 5. Acá va a ser 5 por 5, 25, 25 por 5 va a ser 125, ¿sí? Y así se va comportando, ¿no? Y la constante se queda y a la 5, ¿no? Ya, ¿cuánto sale acá? Un poquito más ya de eso, ¿no? 625. Ya, listo. Entonces, de esa forma se comporta. Ahora, para no estar escribiendo esto, nosotros multiplicando, ¿no? Multiplicaremos acá, multiplicando, multiplicando. ¿Cómo podemos adaptarlo? El valor de 5. Acá, ¿por qué tengo el 1? ¿No? Debe ser acá 5 elevado a la 0. ¿Cuánto es? 1 va a ser 9. Acá va a ser 5 elevado a la 1, va a ser 5, ¿no? Acá va a ser 5 elevado al cuadrado, va a ser 25. 5 elevado al cubo va a ser 125. 5 elevado a la cuarta va a ser 125, ¿no? Entonces acá a la 5 es una constante, el exponente, ¿no? Esto se va a repetir, ¿sí? Más o menos ya tenemos cómo se está comportándose nuestro 5 acá, ¿no? Ya. Entonces de esa forma nosotros analizamos esta función. Ahora, ahora debemos aplicar esto, ¿no? Aplicaremos esta. Eh, a ver, hasta cierta parte veremos, ¿no? Cómo se comporta. ¿Ya? A ver, fíjense acá, ¿no? Cuando la n es 0, o sea, no es la función original, ¿no? 5 elevado a la 0 va a ser 1, ¿no? 5 elevado a la 1 sigue siendo 5. 5 al cuadrado, ¿no? Entonces acá, un poquito más podemos generalizar de esta forma. ¿Ya? Y 5 elevado
a la n, ¿sí? Por e elevado a la 5, ¿sí? Porque la 5 es constante en este caso, ¿no? ¿Sí? Así se va a comportar en la serie, ¿sí? Ahí está yendo, ¿no? Ahora sí, a ver, ¿qué tal si me dicen acá la décima derivada? Entonces yo anoto acá el derivada 10, ¿no? O sea, 5 elevado a la 10 por e a la 5, ¿no? ¿Sí? Así va comportándose el exponente. ¿Ya? Entonces, vamos a generalizar un poquito más. Vamos a reemplazar esta fórmula, ¿no? Ya nos pide acá a la enésima, dice, no nos dice cuánto, ¿no? Ya, el f de a, ¿dónde estamos acá? Es e a la 5, ¿no? Nada más, ¿no? E a la 5. Más primera derivada, dice, ¿no? 5 e a la 5 sería, ¿no? 5 e a la 5 sobre 1 factorial, ¿no? Estamos acá. Por x menos, en este caso a vale 1. Entonces x menos 1, nada más, ¿no? Más, eh, acá, 5 era, ¿no? 5. Ahora 5 al cuadrado sería acá, ¿no ve? 5 al cuadrado es la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada es esta, ¿no? 5 al cuadrado por e a la 5, x menos 1 al cuadrado, todo eso al cuadrado, divide entre 2 factorial. Más 5 al cubo, e a la 5, ¿sí? Sobre 3 factorial, acá multiplicado por x al cubo, ¿no? X menos 1 al cubo, ¿sí? Más la cuarta derivada, más hemos aumentado, ¿no? Entonces acá va a ser 5 a la cuarta y a la 5 es constante, 4 veces factorial, x menos 1 a la cuarta. Más, así, ¿no ve? Podemos escribir hasta n veces, ¿no? Pero esto nosotros tenemos que generalizar ya. O sea, ¿qué tal me pide la derivada de 100, por decir? No voy a hacer escribirla 100 veces, ¿no ve? Acá voy a estar escribiendo, entonces me va a salir un largo, ¿no? 100 veces derivada. ¿Sí? Entonces, por eso acá nosotros ya estamos generalizando cómo es el comportamiento del exponente de 5. ¿Sí? Entonces, acá, como ya hemos mencionado acá, ¿no? 5 a la 0, ¿no? Pero esta parte ya tendríamos algo, ¿no? Algo ya resuelto, esta parte, ¿no? ¿Sí? Ahora, entonces, ¿no? A ver si me alcanza acá. E a la 5x es igual a, como es, fíjense acá, como es una sumatoria, ¿no? Acá tenemos más, no sé, es una suma. Entonces podemos aplicar la sumatoria de n que inicia en 0 hasta el infinito. ¿Sí? La sumatoria. Y aquí vamos a generar eso. Como ya tenemos acá algo de base, ¿no? Entonces, 5 elevado a la n por e a la 5, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. X menos 1, ¿sí? Ahora, fíjense acá, en el X menos 1, cuando n es 0, simplemente se va a quedar acá X, ¿verdad? ¿Sí? Que X a la elevada a la 1, X al cuadrado, y juntamente se va comportando con este exponente n de 5. Mira, acá es 5 al cuadrado, acá también elevado al cuadrado, ¿no? 5 al cubo, elevado al cubo, 5 a la cuarta, todo esto elevado a la cuarta. Entonces, acá ya tenemos otro, ya está generalizado, elevado a la n, ¿sí? Ya estamos generalizando. Ahora lo que nos falta es en la parte del denominador, los factoriales, ¿no? Acá supuestamente vamos a tener 0 factorial porque nos anotan, ¿no ve? 1 va a ser acá, ¿sí? La primera derivada va a ser 1, segunda derivada acá 2 factorial. Igualito se comporta acá, mira. El exponente es 2, acá también es 2 factorial. Exponente es cubo, 3 factorial. Exponente es cuarta, 4 factorial.
¿sí? Entonces acá nosotros podemos escribir de esta forma, n veces factorial, ¿sí? Entonces ya está general. Yo con esto ya puedo encontrar cualquier derivada solamente reemplazando a esta fórmula. Si me pide, por decir, la décima derivada, pues aplico esta fórmula, o sea, esta serie, ¿no? En forma generalizada sería esto, ¿no? A ver, a ver, para verificar, ¿no? La primera derivada, a ver, ¿cómo podemos encontrar? N para la primera derivada va a ser 1, ¿no ve? Entonces 5 a la 1, e a la 5 se mantiene, x menos 1 elevado a la 1, que sería esta, ¿no? Igualito, sobre 1 factorial. ¿Se cumple esta función? Sí. Para la segunda podemos verificar también, ¿no? Para la segunda, ¿no? 5 al cuadrado, que n va a ser 2, ¿no? 5 al cuadrado, ¿sí? Y así podemos ir desarrollando a través de esta fórmula la derivada que quieras, ¿no? ¿Sí? Entonces, como dice sumatoria, entonces primero va a ser el n0. Entonces voy a tener este resultado, 0 factorial. Luego dice n2, entonces voy a tener esto, ¿no? Y luego n3, así. Entonces, esta sería la fórmula general para encontrar la derivada, lo que nos está pidiendo acá, ¿no? Aproximación de f de x de grado n. ¿Ve? Entonces, n derivada nos está pidiendo acá. Entonces, ya hemos generalizado, ¿no? Entonces, de esa forma se analiza el comportamiento, cómo se está comportándose los datos acá, ¿no? ¿Sí? ¿Has visto eso? Acá también hemos analizado, una vez reemplazando la fórmula acá general, ya hemos identificado, ¿no? Cómo se comporta el factorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya hemos encontrado eso. Entonces, la derivada enésima, en este caso, eh, de e a la 5x, pero mucho ojo con esto, ¿no? Siempre y cuando que este valor de a sea 1. Entonces acá podemos colocar donde a es igual a 1. ¿Ya? Entonces puede que varíe esta nuestra a. Puede ser 2, puede ser 0. ¿Sí? Entonces acá a 1. ¿Sí? A 1. Entonces esto significa pues a 9. ¿Está bien? Si A va a ser 2, entonces aquí va a cambiar. 2, 2, también va a ser esto, ¿no? Y también va cambiando acá, ¿no? En ciertos lugares. ¿Está bien? Listo. Eso quería mostrarles. Esto es en la fórmula de Taylor. También se le conoce como la serie de Taylor. ¿Ya? Son series, ¿no? Series y sucesiones son esto, ¿no? Sumatorias, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces con eso estaríamos cerrando este punto de Taylor. Luego vamos a pasar a lo que es las diferenciales. A ver, en el siguiente punto, ¿ya? La diferencial, ¿no? Y recordemos que al principio hemos visto en definición de las derivadas, ¿no? Donde aparecía la delta x, ¿no? Delta x, delta y teníamos acá, tenemos delta y. Y esta era una fórmula eh, genérica, ¿no ve? Definición de la derivada, ¿no ve? Entonces de ahí viene esta palabra diferencial. ¿Sí? Entonces, a esto se llama diferencial a esta delta x, ¿no? La diferencia de la variable independiente de x denotado por dx se define como diferencia. Bueno, acá está, mira. Ahora, nosotros vamos a manejar, no, en vez de manejar lo que es la delta x, vamos a manejar esta diferencial de x. Lo propio acá, mira, la diferencial en función de x en punto a corresponde al incremento de delta y denotado por dy. Se define como, acá está. ¿Sí? Entonces, originalmente acá nosotros vamos a manejar de esta forma, ¿no? Esta es la y, x, ¿no? Sabemos que la y es la misma función, ¿no? Derivada de una función de x respecto a la variable x, ¿no? Así va a ser, ¿no? El mismo es esto.
Entonces, acá ya introducimos la palabra diferencial, ¿no? Nosotros hemos manejado derivada, ¿no? Derivada también viene de la diferencial, ¿no? Entonces acá vamos a manejar nosotros diferencial, ¿ya? Entonces vamos a leer, ¿no? Diferencial de y respecto a diferencial de x, así. Entonces, nada más y nada menos que esta es otra manera de escribir la derivada, ¿sí? Nosotros en el principio hemos definido, hemos manejado la y', la f', y en algún momento habíamos mencionado esto también, había, ¿no ve? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, para encontrar la derivada o la diferencial de y, nada más y nada menos que hay que despejar la diferencial de y. Acá estaría el diferencial de x, así, ¿no? Y despejamos esto, se va al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Acá estamos introduciendo delta x, estamos utilizando lo que es la diferencial de x. ¿Sí? A ver, veremos acá con un ejemplo. Dice, no, calcula la diferencial de la función, de esta función. Para dos casos me pide, ¿no? Inciso A en forma general y inciso B para cierto punto, ¿no? Para cierto valor con el cierto dato también de la diferencial. Las diferenciales son valores muy pequeñitos, son incrementos, ¿no? Son valores pequeños. Entonces vamos a ver acá. Entonces acá vamos a manejar de otra forma también, ¿no? Diferencial de f. Es decir, acá, o sea, esto es mismo que decir diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Sí? Entonces la derivada es lo mismo, ¿no? Acá estamos ordenando un poquito, ¿no? Por la diferencia, aquí ya está despejada la diferencial de y. Se viene acá a multiplicar. Entonces derivamos acá. Entonces acá sería esta, ¿no? Diferencial de y va a ser igual a 7x a la sexta menos 6x más 2 veces x logaritmo natural de x más x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado por 1/x. Estamos derivando esto, ¿no? Por la diferencial de x. O sea, toda esta expresión multiplicamos por la diferencial de x. ¿Sí? Entonces acá un poquito ya ordenando. Acá, cuadrado con esta x se van. Me queda acá una x. ¿Sí? Entonces, menos 6x más 1 va a ser 5x me queda acá, ¿no? Por diferencial de x. Esta sería la eh, diferencial de y, ¿no? Hablando de diferenciales. Es la misma derivada, solamente estamos introduciendo lo que es la diferencial de x acá, ¿no? Diferencial de y. Entonces esto vamos a manejar en el siguiente capítulo, ¿no? Diferenciales de esta forma. Por eso estamos viendo esto. Eso sería en forma general. Ahora, acá me dice el inciso B, ¿no? Para x1 y para diferencial de x igual a 0,001. Ah, ya. Entonces, reemplazamos acá, ¿no? X dice que vale 1. Acá está. 1, 1. ¿Sí? Por la diferencial, esta sería la diferencial de x, ¿no? 0,001. Ahora, diferencial de función, bueno, en este caso sería lo mismo que decir esta, ¿no? Es 0,002. Ese es el resultado. ¿Ya? Acá otro ejemplo. Mira, calcule la diferencial de y. O sea, me está pidiendo calcule esta. Sí, la función es esta, dice, ¿no? Entonces, diferencial de y, ¿no? Es decir, al principio vamos a tener esto, ¿no? Así va a ser. Este diferencial al otro lado se va a multiplicar. Es lo mismo. Entonces acá derivada, ¿no? Derivada de, en este caso, tenemos que aplicar, estas son reglas de producto, ¿no? Este 3x es el ángulo. Entonces producto podemos aplicar acá, derivada de producto, ¿sí? Primera derivada, ¿no? Sabemos que la derivada de e a la x va a ser la misma, ¿sí? Por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda, por la derivada de la segunda, ¿no? Derivada de seno va a ser coseno de 3x. Regla de la cadena acá implícitamente está entrando, ¿no? Tenemos que derivar lo que está dentro del paréntesis, 3x por, ¿no? Acá, ¿sí? Derivada de 3x es 3 nomás, ¿no? Y acá un poquito ordenando, vamos a tener esto, ¿no? Y esta es la diferencial de y. Eso es lo que nos está pidiendo. Nada más y nada más que es esta, la misma derivada, ¿no? Con otra simbología estamos manejando acá. Ya no estamos manejando acá, ¿no? Y', lo que es el f', ya no.
Entonces, es otra manera de escribir la derivada de esto, ¿no? ¿Sí? Listo. Luego tenemos el punto mm, para... A ver, necesito un poquito más de tiempo para este punto, ¿sí? Es máximos y mínimos, ¿ya? Entonces acá tenemos que analizar varios puntos, ¿no? Em, a ver, algunos les puede mencionar acá. Analiza todas las características de esta función, me dice, ¿no? De esta función me encuéntreme los puntos críticos, los máximos, los mínimos, los intervalos de crecimiento de concavidad, convexa, entre otras, ¿no? Puntos de inflexión. A ver, ¿qué más podemos encontrar acá? Eh, si la curva es cóncava, convexa, ¿a qué se refiere todo eso? Necesitamos todo en este de acá, ¿sí? Entonces, este punto vamos a continuar, este último punto que nos queda, vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Entonces, por hoy día vamos a quedar hasta acá, ¿no? Entonces, esto es para la siguiente clase, ¿no? Entonces acá ya vamos a encontrar lo que son puntos críticos o esos puntos críticos son nada más y nada menos que son las raíces que de una función encontrábamos, ¿no? Al rato de factorizar, tiene una raíz, dos raíces, a eso se refiere, ¿no? Puntos críticos. El máximo ya, ¿no? Son algunas condiciones que debe cumplir, ¿no? La primera derivada, bueno, en este caso, nosotros hemos trabajado en inecuaciones, ¿no? Puntos, raíces hemos encontrado ya sea por factorización, todo eso, pero en este caso seguimos trabajando con funciones, pero ya aplicando lo que son las derivadas, ¿no? La primera derivada es igual a cero, vamos a encontrar puntos críticos desde acá. Y la segunda derivada, si es menor a cero, es un máximo, dice. Si la primera derivada, ya hemos encontrado, dices, si la segunda derivada es mayor a cero, va a ser un mínimo. ¿Sí? Reemplazar las raíces en f de x para encontrar un máximo o un mínimo. ¿No? Son algunas condiciones que debe cumplir, ¿no? Vamos a hacer cumplir estas condiciones. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver, tal vez podemos introducirnos un poquito más, ¿no? A ver, o de plano, para la siguiente continuamos. A ver, les mostré por lo menos acá cómo se encuentra el máximo y el mínimo, ¿no? Ya, entonces, una vez hecho eso, esto nomás también es, ¿no? A ver, veremos acá, ¿no? Ya, en la práctica, dice, ¿no? O sea, generalmente se utiliza el criterio de la segunda derivada, dice, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar el punto máximo o el punto mínimo, ¿sí? Entonces, tenemos esta función. A ver, vamos a analizar unos cuantos puntos, no todo, ¿sí? Unos cuantos puntos. Punto crítico, es la primera condición, ¿no ve? Acá está la condición, ¿no? Para encontrar punto crítico, debemos encontrar la primera derivada de la función. A ver, la primera derivada de esta función es esta, ¿no? Primera derivada es 2x menos 4. Listo, vamos a encontrar la primera derivada. Ahora, para que se cumpla la condición, ¿no? Esa primera derivada tienes que igualar a cero, me dice, ¿no? Entonces ya hemos igualado a cero hasta acá. 2x menos, entonces acá va a ser 2x es igual a 4. Entonces x voy a despejar acá. 4 sobre 2 es igual a 2. Ya tengo un punto crítico. ¿Sí? Ya tengo un punto crítico. Reemplazando con el mismo 2 que hemos encontrado, ¿sí? Con el mismo 2 que hemos encontrado, en este caso, reemplazar a la ecuación o la función original. Original vamos a poner acá. ¿Sí? Este 2 que he encontrado,
voy a reemplazar a la función original. ¿Sí? Estoy reemplazando la función original. Es que es x al cuadrado menos 4x más 5, ¿no? Acá. 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. Como resultado tengo 1. ¿Ya? Como ya tengo acá dos puntos, ¿no? El punto x vale el 2, entonces voy a formar acá un punto. Entonces x vale 2 y la y vale 1. ¿Sí? No nos olvidemos que cuando estamos reemplazando en esa función, acá me está diciendo que estoy encontrando la y. No nos olvidemos de esta. ¿Sí? Eso estamos haciendo acá. Entonces, para f de x está hallando, entonces eso mismo quiere decir que la y. ¿Está bien? Entonces ya tengo el primer punto crítico. En este caso es 1 nomás, ¿no? Ahora, una vez encontrado ese punto, acá estamos, ¿no ve? El punto o raíz crítica, este ya hemos encontrado, cumple la primera condición. Vamos a verificar si cumple la segunda condición, que la segunda derivada tiene que ser menor a 0 para que sea máximo, dice. Veremos. Entonces encontramos la segunda derivada, ¿no? De la primera derivada tenemos que partir, ¿no? Acá tengo 2x menos 4. La derivada de 2x simplemente va a ser 2. Derivada de menos 4 es 0. Entonces la segunda derivada es esta, ¿no? 2. Hasta acá. Entonces, eh, comparamos acá, mira. Acá hay dos opciones, ¿no? Dos casos tenemos acá. Puntos críticos son lo mismo que la anterior está. Acá me dice, ¿no? Si la segunda derivada es mayor a 2, es mínimo. Caso contrario, es máximo. En este caso, ¿no? 2 es mayor a 0, sí. Entonces, según nuestra condición, es un mínimo, ese punto. Entonces, este punto crítico había sido mínimo. Entonces, al lado derecho tenemos la gráfica. Acá está el punto que hemos encontrado, el punto 2,1, ¿sí? Acá está, ¿no? Lo que hemos encontrado. En este punto llega la gráfica, la función, ¿no? Llega hasta acá. Es el punto más bajo, ¿no? El punto más bajo es acá. Hasta ahí llega. Llega hasta acá y vuelve a subir la gráfica. Entonces, a este punto se llama un mínimo. ¿Sí? Un mínimo se llama ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Para no quedarnos en dudas, completaremos con la otra función. ¿Cómo se halla el máximo? ¿Sí? Entonces acá tenemos otra función. Bueno, similar a la anterior, ¿sí? Entonces, primer paso, ¿qué es lo que se hace? Hallar el punto crítico. ¿Cómo encontramos el punto crítico? Aplicando la primera derivada, ¿no? Menos 2x más 8. Listo. Entonces igualamos a 0 toda esta parte y despejamos la x. Acá se va a venir este 8 al otro lado con negativo. Este está multiplicando, pasa al otro lado. 8 dividido entre 2 va a ser 9. Va a ser 4. Ahora, si tengo acá negativo, lo hacemos con menos 1, ¿no? Menos 1 se convierte en positivo la x. Listo, ya tengo el x4, ¿no? Y con este x4 voy a encontrarle el valor de la y. Entonces reemplazamos a la función original con este 4. Menos x al cuadrado, es menos 4 al cuadrado más 8 por 4 menos 13, me da un resultado 3. Entonces ya tengo los puntos críticos. Como para el x es 3 y para la y, bueno, x es 4 y para la y 3, ¿no? Y ya encontré este punto, que estaría acá, 4,3. ¿Sí? Ahora, hasta ahí está bien, ya hemos encontrado el punto. Luego, acá hay que verificar si la función es un máximo o es un mínimo. Entonces acá, ¿no? Aplicamos la segunda derivada, ¿sí? Acá está la función que está acá, la primera derivada, menos 2x. La derivada de menos 2x más 8 va a ser menos 2, nada más. ¿Sí? Derivada de x es 1, entonces me queda simplemente menos 2. Entonces, menos 2 es mayor a 0. ¿Qué dicen? ¿Menos 2 es mayor a 0? No.
Entonces, acá está, ¿no? Acá está la condición. Es decir, ¿no? Menos 2 acá, ¿no? Menos 2 es menor a cero, sí, es un máximo. Caso contrario, es un mínimo. Entonces acá, menos 2 es mayor a cero, no. Ah, entonces es un máximo. Acá era, mira, acá arriba, 2 es mayor a cero, sí. Ah, es un mínimo. Menos 2 es mayor a cero, no, es un máximo, ¿no? Ahí cambia. Entonces, la función va a llegar, ¿no? El punto alto que va a llegar a esta función es este punto, 4,3. Ah, entonces acá ese punto había sido el punto máximo. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa forma trabajamos con lo que es máximos y mínimos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahorita hemos visto cómo encontrar las raíces y si es un máximo o un mínimo la función. ¿Ya? Entonces, en la siguiente clase vamos a trabajar con lo que nos faltaría otros puntos más, ¿no?